Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo a las 9:32 del día miércoles 6 de septiembre de 2023, se da inicio a la 16ª sesión extraordinaria que se lleva a cabo en forma semipresencial en la sala 3, Luis Bedoya Reyes, y en forma virtual en la plataforma Microsoft Teams. Señores congresistas, voy a dar paso a un informe del estado situacional del COVID-19 a la fecha. Señores congresistas, la presidencia informa que hasta la fecha el ministro de Salud ha reportado un avance del 94.08% de la vacunación contra el COVID-19 para adultos en la primera dosis, al 90.44% en la segunda dosis y 74.83% en la tercera dosis. Asimismo, hay una cuarta dosis del 28.040% y el 16.88% en lo que respecta a las vacunas bivalentes. Además, informa que el 19.91% de la población infantil ha sido inoculada con la tercera dosis pediátrica. Asimismo, que el CENAMI, a través del aviso meteorológico número 191, informa que hasta la fecha continuará registrándose el incremento de la velocidad del viento en la costa, desde Ancas hasta Tacna. Ese incremento podría generar incremento de polvo y arena y la reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en la costa de Ica. Según el último comunicado oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, se mantiene el estado de alerta del niño costero y se prevé que continuará hasta el verano de 2024. Para el verano 2024, bajo el escenario del niño costero, es probable la ocurrencia de lluvias por encima de lo normal, sin descartar lluvias intensas, principalmente en la costa del norte. Finalmente, respecto al reporte sobre casos de dengue al corte del día 5 de septiembre de 2023, el Centro Nacional Epidemiológico, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA ha reportado 327 fallecidos, 692 hospitalizados al día y 169.269 casos confirmados, presentándose el mayor número de casos acumulados por dengue en la región Piura, con 71.277, seguido de Lima, con 32.197, Lambayeque con 31.092, La Libertad con 23.051 e Ica con 16.057 casos. La presente es una sesión extraordinaria y conforme el reglamento se ha ido citado en agenda específica, por lo que pasaremos directamente a la estación de orden del día. Orden del día. ¿Está bien, señora secretaria? A ver. Señor presidente, se informa que el señor viceministro de Salud, que ha sido invitado para la presente sesión, en estos momentos no puede llegar a la sala de sesiones en vista de que por una situación que hay en la avenida Bancay no puede llegar. Está informando que en unos cuantos minutos estará llegando. En todo caso, para avanzar, tenemos presente al segundo invitado, el magíster Óscar Daniel Cáceres, director general de la gestión de riesgo del MINSA. Podríamos ir avanzando con su presentación. Perfecto. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida al señor Óscar Daniel Cáceres Núñez, director general de la gestión de riesgo de desastre y defensa nacional de salud, quien informará en relación a los temas precedentemente señalados en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Tiene usted la palabra, señor director de salud. Buenos días. Buenos días, señor congresista Doroteo. Buenos días a todos los congresistas presentes. En este momento estamos a la espera del viceministro de Salud Pública y vamos a ir avanzando con la parte explicativa de los temas planteados. ¿No? En ese sentido, podría... Perdón, señor presidente, le pediría por favor que tenga bien enunciar los temas. Correcto. Director.
Correcto. Retomando la sesión, vamos a dar uso de la palabra al señor Óscar Daniel Cáceres, director general de Riesgo de Desastre y Defensa Nacional, en representación de César Henry Vázquez Sánchez, ministro de Salud, que mediante número de oficio, número D00701-2023 DM, MINSA, ha informado a la Comisión Especial su imposibilidad de asistir debido a que ya tenía programada una atención de actividades institucionales, por lo que en su representación se presentarán dichos funcionarios. Medidas estratégicas que implementarán el MINSA ante el hallazgo de casos de la variante EG5 de COVID-19 en nuestro país. Estrategias sectoriales priorizadas para reformar la prevención ante las enfermedades que generen como consecuencia del inicio del fenómeno del niño costero y global, conforme anunciado por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Estrategias priorizadas por el fortalecimiento del proceso de vacunación contra el COVID-19 y la adecuada distribución para prevenir el vencimiento de las dosis almacenadas. Tiene el uso de la palabra, señor. Muchas gracias, señor congresista. Bien, habíamos preparado un PPT que era parte de toda la presentación y abarca los temas planteados, ¿no? Y, bueno, vamos a presentarlo, por favor. ¿Qué sigue? El Ministerio de Salud viene elaborando estrategias sectoriales para el fenómeno del niño y dentro de estas estrategias sectoriales se incluye mejoras en la vacunación, se incluye la movilización de recursos estratégicos en salud, se incluye la movilización de infraestructura en salud, se incluye también lo que viene a ser la movilización de brigadas de salud en aquellos lugares donde sea necesario o bien sea requerido ya por las regiones, sus direcciones regionales de salud, o en todo caso sea intervención del nivel central ante la magnitud del evento de presentarse, ¿no? La que sigue, por favor. Como bien lo dijo en la presentación, el último comunicado del ENFEN nos indica que el niño costero todavía estamos en estado de alerta y se espera que tenga lluvias intensas principalmente en enero del 2024, ¿no? Los puntos críticos que hasta ahora se consideran son justamente septiembre-octubre, con un aumento de la presencia de los fenómenos relacionados al fenómeno del niño, y el punto crucial probablemente sea en el verano del 2024, teniendo en cuenta enero principalmente, ¿no? La que sigue, por favor. Para poder elaborar las estrategias sectoriales, se tuvo en cuenta los escenarios que CENEPRED siempre prepara ante estas situaciones anualmente o en relación a un evento en particular que se presente, ¿no? Entonces, con los insumos proporcionados por el CENEPRED, nosotros podemos desarrollar un modelo que nos permite dirigir las acciones como Ministerio de Salud. En este caso, se tuvo en cuenta el mapa de susceptibilidad a inundaciones y también un mapa de susceptibilidad a movimiento de masas, teniendo como referencia 4 años anteriores, donde se tuvo 2 niños extraordinarios y 2 niños, llamémosles regulares, de presentación regular, ¿no? Entonces, al nosotros hacer esta evaluación, al hacer el estudio de estos fenómenos de estos 4 años que nos presenta el CENEPRED, hemos podido presentar, adelante por favor, un modelo en el cual podemos considerar lugares o zonas, regiones, con una susceptibilidad alta y muy alta frente al movimiento de masas de inundación que se espera, se proyecta para esta temporada, ¿no? Que empieza ya en septiembre, octubre y termina a fines de mayo, teniendo como pico, como lo repetimos, en verano del 2024. Entonces, ahí nosotros podemos ver en rojo las zonas que pueden sufrir movimientos en masa, llamémosle deslizamientos, huaicos, ¿no? Y también inundaciones que están en el color anaranjado, que nos va a permitir identificar aquellas zonas inundables, ¿no? Que como se puede ver hay predominancia a nivel de la zona norte del Perú. Es así que teniendo este insumo ya estudiado, ya trabajado, hemos podido presentar, realizar las estrategias sectoriales, ¿no? Por favor. Adelante. Como sabemos, los daños a la salud relacionados siempre con el fenómeno del niño y con las lluvias intensas, adelante, por favor,
Tenemos las enfermedades diarreicas agudas y cólera que se puede presentar, las infecciones respiratorias agudas, la leptospirosis a causa del aumento de roedores y enfermedades de la piel, dermatosis en general, ¿no? Adelante, por favor. Y los que ya tenemos hace buen tiempo presentes en Perú, que son, digamos, situaciones de salud que se presentan a causa del dengue, a causa del Zika, del chikungunya, ¿no? Es bastante, la presencia aumenta, los casos aumentan, la sobredemanda aumenta en las temporadas de lluvias y ahora con la probabilidad de un FEN moderado, entonces tenemos también que considerar este aumento. Adelante, por favor. En cuanto a las estrategias en sí, como sector, se han priorizado reforzar las acciones comunicacionales. Es necesario llegar a la población a través de las acciones de comunicación, ya sea del Ministerio de Salud como nivel central, y en coordinación también con las regiones para poder difundir todo lo que sea relacionado para mejorar el entendimiento de la población de cómo, qué pueden hacer ellos como población para disminuir la posibilidad de daño a causa de la presencia del fenómeno del niño y todo el entorno que presenta en cuanto a salud, ¿no? Difundir mensajes para prevención y el enfoque tiene que ser intercultural comunitario, por eso es que mantenemos relación con las regiones para que ellos adecúen la línea que presenta el Ministerio de Salud a su realidad y poder llegar a todas las comunidades que lo necesitan. Es importante también reforzar la vigilancia epidemiológica, tanto desde el nivel central como a nivel de DIRESAS, GERESAS, a nivel de regiones, para poder monitorizar los daños a la salud y poder intervenir allí donde es necesario. También fortalecemos las capacidades del personal en cuanto a lo que es diagnóstico, manejo de enfermedades trazadoras, enfermedades comunes en esta época, como lo mencionamos antes, y en las regiones en riesgo, ¿no? Entonces, estas son las estrategias sectoriales en general que nos permiten intervenir en aquellas regiones cuando lo necesitan, cuando es necesario, en dos etapas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, antes, durante y después. Adelante, por favor. Es importante considerar también la disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Hay un monitoreo constante por parte de Senares en cuanto a la distribución para la atención de las enfermedades que se conoce que aumentan en estas etapas, ¿no? Adelante, por favor. En cuanto a las acciones que se viene realizando ya como Ministerio de Salud para hacer frente al fenómeno del niño, el Ministerio de Salud ha formulado un plan de contingencia frente a los efectos del fenómeno del niño y lluvias intensas para el 2023-2024. Este plan se ha trabajado con todas las direcciones que tienen injerencia y que van a colaborar y van a intervenir y van a apoyar a las regiones para sacar adelante esta temporada y disminuir los daños a la salud en todo lo que sea posible, ¿no? Este plan está en etapa ya en formulación, ya se ha presentado para su aprobación a nivel de alta dirección. Justamente esta semana ya se ha elevado para su consideración para aprobación. Asimismo, hemos participado como sector, como Ministerio de Salud, en la formulación del plan multisectorial frente al posible fenómeno del niño, que es liderado todos los años por la PCM, por INDECI, y que ya ha sido aprobado justamente el 2 de septiembre de este año, ¿no? Ya ha sido aprobado, entonces ya tenemos una herramienta que nos permite sobre ella trabajar como sector. Adelante, por favor. En cuanto a las líneas de acción, justamente como lo mencionaba antes, tenemos que ver líneas de acción de preparación y tenemos que ver líneas de acciones de respuesta, ¿no? En cuanto a la preparación, hemos considerado estas líneas de acción. En la asistencia técnica, estamos hablando del antes, o sea, de este momento y de los meses previos en los cuales hemos estado asistiendo a las regiones para la preparación y respuesta ante el fenómeno del niño y lluvias intensas, ¿no? En todo sentido, ejecución presupuestal, en movilización de brigadas, en capacitación de nuevos brigadistas para intervención en zonas, muchas veces zonas remotas, zonas de difícil acceso de las zonas que son afectadas. Información pública y sensibilización, que es parte también de la línea de acción, ante el fenómeno del niño y lluvias a la población y la comunidad. Se viene coordinando, como lo mencioné, dentro del sector, dentro de la institución como MINSA y también con otros sectores y con las regiones, ¿no? Desarrollo, tenemos que desarrollar la capacidad del personal para la preparación y respuesta ante los efectos del fenómeno del niño y las lluvias de la temporada.
El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica también es otra línea de acción. Saneamiento ambiental, que se trabaja también con las regiones, desde DIGESA, desde MINSA, y con los respectivos pares de las regiones para poder enfrentar esta situación. Tenemos que monitorizar y supervisar las acciones regionales, apoyarlos. Sabemos que las regiones ponen todo el empeño para sacar adelante también su respuesta y nosotros estamos allí para apoyarlos, fortalecerlos y poder tener una mejor respuesta frente al fenómeno del Niño y las lluvias intensas. Y como nivel central tenemos que gestionar los recursos para la continuidad operativa de los establecimientos de salud que se viene dando, ¿no? Adelante, por favor. Cuando hablamos de línea de acción, también mencioné que teníamos que considerar el durante y el después, durante el momento de mayor pico de lluvias, de presencia del fenómeno del Niño, y cómo vamos a responder, ¿no? Tenemos que hacer las evaluaciones de los daños, evaluación de daños, el EDAN, que le llamamos, evaluación de daños y análisis de necesidades, por efecto de las lluvias que son reportados regionalmente a las DIRESAs, GERESAs, y ellos reportan al Ministerio de Salud a través del COE Salud. Y tenemos que fortalecer o tenemos que mantener la continuidad operativa de la atención a la población de las regiones afectadas. Y aquí ya viene las actividades, las acciones del nivel central en cuanto a movilización de recursos desde el nivel central, desde Lima, que pueden ser tiendas de campaña, puestos médicos de avanzada, tenemos módulos de atención ambulatoria, tenemos personal de salud brigadistas. Hay que recordar que los brigadistas los formamos a nivel nacional y los movilizamos a aquellas regiones donde se les necesita. Los brigadistas tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos logísticos que ayudan a disminuir los impactos regionales actuando directamente con la población. Esto implica la atención de salud afectada por los efectos del fenómeno del Niño. La vigilancia epidemiológica tiene que hacerse post-desastre y ahí es donde entra ya el control de brotes en aquellas regiones afectadas que, como vimos inicialmente, en cuanto a inundación va a ser la región norte principalmente y la región de Loreto, y lo que es movimiento de masas más hacia la región Loreto, y podemos tener también la región norte en la región centro. Acciones de saneamiento ambiental que siempre se realizan, se acompañan y se fortalecen. Acciones comunicacionales durante y después, más allá de la preparación que se hace en un primer momento, seguir comunicándonos con la población para que puedan intervenir como comunidad organizada para disminuir los efectos en la salud del fenómeno del Niño, ¿no? Y la continuidad operativa de los servicios de salud en todas las regiones afectadas. Adelante, por favor. Eso sería a grandes rasgos las intervenciones del Ministerio de Salud como estrategia sectorial. Gracias. Sí, correcto. Gracias, señor director. Señores colegas, vamos a saludar la presencia del viceministro de Salud Pública, doctor Eric Ricardo Peña Sánchez, que también ha sido invitado en representación del ministro de Salud y que también va a hacer una exposición en cual en estos momentos le damos uso de la palabra. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias, señor congresista Raúl Felipe Doroteo. A través suyo, por su intermedio, el saludar a todos los señores congresistas que están presentes y conectados también a través de la plataforma virtual. Reciban el saludo del señor ministro de Salud, el doctor César Vázquez Sánchez. Como ya lo mencionó, señor presidente, el tema de mi presencia obedece precisamente al interés del señor ministro de siempre mantener una constante comunicación con el legislativo para dar cuenta de las acciones que se vienen desarrollando en el marco de la función del sector. Y en esta oportunidad, como ya se hizo la exposición a través del doctor Óscar Cáceres, se ha descrito cómo el Ministerio de Salud viene desarrollando las acciones de prevención en el marco de estos dos documentos que están, uno ya instaurado, que es el Plan Multisectorial de Respuesta frente a un fenómeno del Niño, y además el Plan Sectorial, que en estos días ya va a ser promulgado, pero como bien se mencionó, es importante precisar de que las acciones se vienen desarrollando ya desde el mes pasado.
Estas acciones, como se han descrito, tienen que ver con acciones que se desarrollan en preparación a desarrollar una respuesta oportuna y efectiva ante los eventos potenciales climáticos extremos relacionados con el fenómeno del Niño. Y aparte de eso también el planificar las acciones que se desarrollen durante y después de los eventos. Como bien se mencionó, yo quisiera precisar, la presentación ha sido completamente extensa sobre el particular, pero yo quisiera hacer algunas precisiones importantes. Los escenarios de riesgo desarrollados por el CENEPRED nos permiten a nosotros identificar las zonas potencialmente afectadas e impactadas. Esto es sumamente importante porque el desarrollo de las acciones tiene que ser focalizados precisamente en estas zonas de riesgo. Y desde el punto de vista del sector salud, nosotros tenemos que ver no solamente la continuidad de la prestación de los servicios en el nivel operativo, sino también las acciones a desarrollar en el marco de los eventos. Los eventos del fenómeno del Niño ocasionan disrupción no solamente de las líneas vitales de las poblaciones y de los servicios mismos, sino también daños a la salud, sean directos o indirectos. Los daños directos son eventos que pueden ocasionar directamente impacto en la salud de las personas debido a los eventos per se, y indirectos tienen que ver con el cambio medioambiental o incluso con la movilización de poblaciones a albergues. Para esto se desarrolla inmediatamente después del evento y durante y después del evento, como ya se mencionó, la vigilancia epidemiológica post-desastre y la identificación de daños y evaluación de necesidades, que es parte del trabajo de la gestión de riesgos en salud. Entonces, este trabajo se viene monitorizando a nivel de las regiones. Existen varios dispositivos legales que han dispuesto presupuesto no solamente a nivel central, sino sobre todo en las regiones. Y es importante mencionar que el sector se viene desempeñando un trabajo muy activo precisamente en coadyuvar la ejecución del mismo en las regiones para poder garantizar de que las acciones que se desarrollen tengan el resultado de la manera más oportuna posible. Y para concluir, aparte de esos dos componentes que tienen que ver con la respuesta misma, con el diagnóstico inicial, la identificación de riesgos, la respuesta, la planificación de la respuesta y la ejecución de los presupuestos, es importante también mencionar de que el sector viene desarrollando adicionalmente todos los mecanismos de capacitación y fortalecimiento de capacidades en los recursos involucrados en la respuesta para tener esta preparación necesaria y evitar y reducir al máximo el potencial impacto que tenga el fenómeno sobre la población. Esto, gracias. Gracias, señor viceministro. Bueno, hay unas preguntas. Tengo la palabra a señores congresistas. Si alguno de los que están en la plataforma quieran realizar unas preguntas, mientras tanto yo la tengo. A ver, ¿qué medidas específicas se están implementando para abordar y controlar la propagación de la variante EG5 de COVID-19 en el país? ¿Y qué recursos se han asignado para cumplir este objetivo? Asimismo, ¿qué programas de vacunación específicas se están implementando para proteger a las poblaciones más vulnerables frente a esta variante? Muchas gracias, señor presidente. Para informar sobre el particular, las medidas concretas, como bien se ha descrito, para ponernos en contexto, la variante EG5 es una variante del virus que produce la enfermedad de COVID-19, que resulta de variaciones de su estructura, o sea, son sublinajes descendientes de una variante ya conocida que se denomina Omicron. Omicron fue responsable de la última oleada, de las últimas oleadas de COVID-19. La primera y la segunda fueron fundamentalmente ocasionadas por las variantes originales del virus, pero como ustedes deben haber escuchado, a lo largo del tiempo el virus va cambiando de forma.
Exacto, muta, exacto, es preciso. Muta de modo tal de que al cambiar su estructura puede evadir el sistema de defensas de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más tiempo transcurra, el virus tiende a ser en su estructura diferente a las cepas originales. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Si bien está descrito que la eje 5 o variable ERIS, como comúnmente se le denomina, es un virus que no se ha demostrado que ocasione formas severas y graves de la enfermedad, pero sí lo que tiene es, por esta peculiaridad de cambiar su estructura, es muy contagiosa, o sea, se propaga muy rápidamente y además tiene esta capacidad de transmisión rápida. Entonces, es tan fácil la capacidad de propagación de este virus que ya incluso ha desplazado a los otros tipos de virus en países en el mundo. La preocupación es, ¿qué efectos tendría sobre la salud de las personas una variante que no es tan letal como las anteriores, las primeras, pero sí tiene capacidad de propagarse? Si bien no afecta a las personas inmunocompetentes, esto quiere decir a las personas sanas con un sistema inmune de defensas bien constituido, sí puede ocasionar problemas serios sobre las personas vulnerables. Entonces, nuestra preocupación son las personas vulnerables, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas que disminuyan su sistema de defensa. En esta situación, lo que hay que proteger es a la población vulnerable. Entonces, ¿cómo se protege? Si tenemos una variante que se propaga muy rápido, es con la vacunación. Entonces, la principal intervención en salud pública costo efectiva más importante es la vacuna para proteger precisamente sobre estas nuevas variantes. Entonces, las primeras vacunas monovalentes protegían sobre las variantes originales del virus. A medida que va avanzando, se ha creado esta nueva vacuna que es bivalente, o sea, no solamente protege contra las primeras, sino agrega las descendientes de Ómicron, precisamente este grupo de nuevas variantes. Entonces, en la población vulnerable hay que protegerlos con esta nueva variante. Lo que se ha dispuesto en el sector, el Ministerio de Salud viene ahora desarrollando una agresiva campaña de vacunación para proteger a las personas vulnerables, precisamente de estos grupos de riesgo, y lo que se está trabajándose en este momento es a través de asignaciones de presupuesto para la creación de brigadas en las DIRIs de Lima Metropolitana y en las direcciones regionales de salud, precisamente es alcanzar a la población vulnerable a través de estrategias como implementación de centros de vacunación fuera de los establecimientos, aparte de que se vacuna dentro de los establecimientos. Además, estrategias como ubicar brigadas de vacunación en sitios de alta afluencia de público. También se están trabajando en algunas regiones en las que se identifican, por ejemplo, adultos mayores o enfermos crónicos que no se pueden trasladar a los servicios de salud, brigadas que acudan hacia esos pacientes, de modo tal de que se logre incrementar la cobertura precisamente de esta población. Fíjense, las coberturas de población de la primera y la segunda dosis están bastante bien, superan el 90%. Sin embargo, las dosis de refuerzo son muy bajas, lo dijo el señor ministro en varios medios, en donde se identifica que, por ejemplo, el refuerzo en población vulnerable mayores de 60 años, la cobertura de vacuna del refuerzo apenas supera el 20%. Entonces tenemos una gran brecha de 80% que debe protegerse. Y eso es lo que estamos haciendo justamente ahora. En la última semana hemos tenido un incremento importantísimo de vacunados. La cantidad de vacunados que se protegen semanalmente se ha incrementado entre 3.000 y 4.000 vacunados hasta 3 veces más esa cantidad. Entonces estamos avanzando. De alguna manera, por decirlo, esta introducción del nuevo variante ha hecho que la gente tome nuevamente esa responsabilidad de vacunarse, y eso es algo que se está jugando a nuestro favor, porque definitivamente eso ha hecho que se incrementen las coberturas.
Solo para precisar, es algo que deberíamos saber todos y que de alguna manera nos va a ayudar a poder transmitir ese mensaje. Hasta la fecha siguen muriendo personas por COVID-19. Esas personas por COVID-19, ¿qué característica tienen? Son personas vulnerables y que no están vacunadas. La mayoría de personas que están falleciendo por COVID-19 en estas últimas semanas son precisamente población en riesgo, vulnerables, mayores, enfermos crónicos, pero que no tienen su esquema completo de vacunas. Entonces, la vacuna es segura, la vacuna es eficaz y la vacuna es gratuita. Entonces, llamamos a la atención de la población para que sea responsable y se vacune. Correcto, señor viceministro. Asumándose a esa misma línea de ideas, es importante que el Ministerio de Educación, Salud, perdón, incremente la difusión, ¿no? Las campañas, la concientización de la población, porque ya ustedes tienen identificado, asumo que desde que uno se ha ido vacunando la primera, segunda y tercera dosis, ya tienen identificadas las zonas para que estas brigadas estén más cerca donde no ha habido. Entonces va a permitir complementar y estar preparados a esta situación que esperemos que no genere mayor daño y por lo contrario sea controlado, ¿no? En una segunda pregunta, bueno, respecto a la misma variante, ¿cuál es el estado actual de la capacidad de la atención hospitalaria en relación a la variante y cómo se va comunicando a la población sobre este mecanismo de avance, ¿no? Bien. Con respecto a la respuesta de los servicios de salud, ciertamente la disponibilidad, mejor dicho, la oferta se mejoró a raíz de la pandemia. Como ustedes recuerdan, se amplió la capacidad de respuesta en términos de áreas críticas y camas de unidad de cuidados intensivos. Entonces, en ese sentido, respecto al potencial incremento de la demanda, ¿no? Porque siempre es una pregunta y una preocupación legítima de la población y obviamente de ustedes como representantes del pueblo, es una pregunta que siempre se repite, que es posible que nuestros servicios médicos vuelvan a tener esa dificultad y de poder ofertar adecuadamente la atención, incluso por aspectos como el oxígeno y camas UCI. Al momento no hay ningún incremento de la demanda por encima de la capacidad de respuesta de los servicios y tampoco se espera, o sea, la probabilidad de que ésta sea superada en la misma magnitud que ocurrió durante las primeras 2 olas de la pandemia es bajísima la probabilidad. Y la explicación es la siguiente. En la época de las 2 primeras olas de la pandemia, los afectados eran fundamentalmente población general y vulnerables, tanto población general como vulnerables. Ahora, solo los que están en riesgo de la población vulnerable. No quiere decir que no nos despreocupemos, nos interesa proteger a la mayor cantidad de gente. Pero nuevamente, al momento, la capacidad de respuesta está garantizada. Tenemos la capacidad de tratar pacientes complicados, no hay una demanda que sobrepase la misma capacidad y por lo tanto la respuesta en estos momentos es completamente adecuada. Lo que sí instamos es precisamente a la vacunación para que en tanto el virus del eje 5 se siga propagando, porque es inevitable que esta nueva variante se propague. Entendamos, el COVID no se ha ido, va a estar con nosotros temporal, o sea, en temporadas, es como el virus de la influenza, va a ir y venir, y van a venir nuevas variantes. En ese sentido, vamos a seguir enfrentándolo, pero lo importante acá es que mientras protejamos a la gente vulnerable, vamos a tener menos muertes y vamos a evitar estas fatalidades. Entiendo, señor viceministro. A ver, con respecto al tema de la vacunación, tenemos varias preguntas. Voy a tratar que tome nota porque casi son más básicamente estadísticas o información. Primeramente, ¿cuáles son las metas y objetivos específicos para el fortalecimiento de la vacunación del COVID? Luego, ¿a cuánto asciende actualmente el stock de vacunas contra el COVID-19 y la disponibilidad? Y si es que hay algunas pueden ser vencidas o ya han sido utilizadas, ¿no? Esa sería como la segunda pregunta. Y la tercera,
respecto a los programas específicos que se ha diseñado para alcanzar la inmunización en las zonas rurales del país, donde no se ha alcanzado todavía estas brigadas o estos programas, todavía no se ha alcanzado a la gente que más necesita, definitivamente por la misma situación geográfica, ¿no?, del país, no se ha podido alcanzar. Luego de allí, la última, con respecto a la infraestructura sobre la vacunación, si es que se encuentra con la logística o con la infraestructura adecuada para el almacenamiento en los centros de vacunación. Y muchas gracias, señor presidente. El tema de la meta. Hemos identificado la cantidad de población vulnerable que tenemos que proteger, la que sí o sí se tiene que vacunar, ¿verdad? La población entre mayores de 6 meses y menos de 60 años es la población aparentemente sana, que no estaría en riesgo potencial de cuadros severos y muerte. Sin embargo, se pueden vacunar estas personas. Las personas que, como le digo, la población vulnerable sí es la que sí o sí se tiene que vacunar. Teniendo en consideración este universo de población a vacunar, se ha estimado una meta de vacunación hasta el fin de año de casi, o sea, poco menos de 3 millones de dosis aplicadas. Estamos tratando de incrementar al máximo la frecuencia de vacunación en estas semanas para, en tanto se continúe y se mantenga la misma capacidad de vacunación, se llegue a esta meta hacia el final del año. Para esa meta, estamos hablando de 3 millones. Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con vacuna bivalente, que es la que se utiliza, que vamos a utilizar para esto, 5 millones de dosis actualmente. Y poco más de 5 millones de dosis. Y incluso hay entregas por venir de vacuna. O sea, eso nos garantiza, sí, incluso eso nos garantiza de que vamos a tener no solamente para cubrir la meta hasta el diciembre, sino continuar con la vacunación de la población vulnerable y de la población que también se puede vacunar hasta el próximo año. O sea, contamos con la vacuna necesaria. Por otro lado, que es una preocupación importantísima, pero que siempre hay que ser enfático y en precisar, es el tema del vencimiento. Tenemos vacunas por vencer hasta fines de este año. Ajá. Y hay otros lotes que están hasta el próximo año. Entonces, lo que se hace en el trabajo es precisamente en las jornadas, en las actividades más próximas, se utiliza vacuna con una fecha de vencimiento lo más cercana, o sea, la que tiene menos tiempo, con el objetivo de poder movilizar la vacuna de manera adecuada y coherente. Y esto es importantísimo, el mensaje a la población. Todas las vacunas que se utilizan están dentro del tiempo de su vida útil, son vacunas completamente seguras y eficaces. Eso, el mensaje es, hay que enviar un mensaje contundente a la población para darles que estas vacunas que se están utilizando, todas, absolutamente todas, son vacunas que están dentro de su vida útil. En tanto las otras vacunas que se tienen, se están viendo mecanismos a través de los cuales se movilicen, por ejemplo, monovalentes que vamos a ir utilizando cada vez menos y no vamos a utilizar en lo sucesivo. Entonces, mecanismos de donación a otros países, etcétera, etcétera, que van a permitir movilizar esas otras vacunas. Pero nuevamente, las vacunas que se están utilizando son completamente seguras y eficaces y el Ministerio de Salud garantiza precisamente eso. La tercera pregunta estaba relacionada con la logística, o sea, si es que existe capacidad de infraestructura en los servicios de salud. Por supuesto, las vacunas son biológicos que requieren la utilización y movilización de los mismos en cajas térmicas que aseguren el intervalo de temperatura adecuado para poder utilizarlas. Eso en todos los establecimientos de salud del país se cuenta y con eso se trabaja de manera adecuada. El almacenamiento a nivel de regiones
el almacenamiento en los establecimientos de salud, o sea, llámese, eso se denomina la cadena de frío que asegura la utilización adecuada de las vacunas, está permanentemente monitorizada para asegurar de que no exista ningún tipo de ruptura de esta cadena. Y finalmente el tema de las brigadas, como usted bien lo mencionó, las brigadas son a nivel nacional. El desarrollo de las acciones que tienen que ver con brigadas en lugares lejanos, precisamente son dirigidos, monitoreados, no solamente son dirigidos desde el punto de vista operativo por las regiones, pero permanentemente monitorizados por nosotros, por el Ministerio de Salud. Y se le comento, durante la campaña de barrido de polio y sarampión nos reuníamos diariamente durante las últimas 2 semanas con las regiones y con las DIRIs de Lima. Yo incluso participaba personalmente en las reuniones vía Zoom con las regiones y presencialmente con los directores de las DIRIs de Lima Metropolitana para asegurar que todos los directores rindan cuenta de las acciones que están haciendo. Y si es que existía alguna dificultad para coadyuvar y poder apoyar el desarrollo del trabajo, se hacía la asistencia técnica. Igual ahora, lo que estamos haciendo es, obviamente no vamos a hacer diario, porque esto es un trabajo de largo aliento. Se ha aumentado la periodicidad de las reuniones, pero estamos permanentemente monitorizando el trabajo que se desarrolla en regiones, pero sobre todo, y la preocupación que ustedes nos manifiesta, que es muy buena, en el sentido de que se debe asegurar de que llegue hasta el rincón más lejano. Entonces, en ese sentido, sí nos dan reportes, incluso vemos las fotos, y acá el reconocimiento y agradecimiento a ese ejército de profesionales de la salud que hace este trabajo, que incluso se moviliza por los sitios de accesibilidad geográfica más complicados que existen. Quien habla también ha hecho seruns, yo he hecho seruns en una zona altoandina donde teníamos que caminar para atender a un paciente durante 3, 4, 5 horas para llegar a donde estaba el paciente, y conozco la realidad. Y efectivamente, ¿no? Es un trabajo sacrificado y que bajo todo punto de vista digno de ser reconocido, y que finalmente hace que estas vacunas lleguen hasta esos rincones. Entonces, esos informes que nos dan todas las reuniones, nosotros los consolidamos y podemos incluso alcanzarles, si es que ustedes lo requieren, para que ustedes tengan la evidencia de que efectivamente se está llegando a la población más necesitada. Claro, sería importante alcanzarnos la información, señor viceministro. Hay el tema que otra pregunta que tenemos es respecto a que, si bien cierto, le hemos tocado en la exposición que ha hecho el director del programa, pero al fenómeno del niño costero y global. Sabemos, le hago la pregunta, ¿qué medidas se están tomando para proteger las comunidades costeras y evitar enfermedades relacionadas al fenómeno del niño y sus recursos asignados para combatir posibles enfermedades que se presenten, una serie de enfermedades que se van a tener que presentar? Esperemos que no sea así. Y que se se encuesta con el stock de medicamentos. Y aquí quiero agregar una pregunta más en el tema de infraestructura. Apelo, y aquí quiero escucharlo, ¿qué plan de estratégico tiene de infraestructura como tercera pregunta de las dos que están aquí? Porque como comunidad, como autoridades, yo he viajado, conozco mi región, cada congresista de aquí, representante, conoce muy bien su región de palmo a palmo. Y no solamente, ¿no? Por mis labores propias, he trabajado en interior del país muchos años. Sigo trabajando en interior del país y hay situaciones caóticas de las postas médicas que no lo podemos negar. Pero esperemos que no sea tocada por esta naturaleza, y propongo, o no sé, quiero escucharlos, debería haber unos módulos de atención de emergencias, crearlos masivamente, ¿no? Para una eventualidad, porque los centros médicos, las postas médicas en el interior del país, lo que sobra es terreno. Entiendo que por un tema de saneamiento no se puede invertir un sol, pero si desde el Parlamento o por un tema de emergencia tenemos que obviarlo, por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero por eso quiero escucharlo. No, agradecer, señor viceministro. Sí, muchas gracias. Respecto a las acciones sobre las enfermedades, en la exposición se hizo mención sobre no solamente la vigilancia de las enfermedades, o sea, uno
monitorice el comportamiento de la enfermedad a lo largo del tiempo, y ante este tipo de eventos climatológicos uno puede visualizar el incremento de los mismos y poder darse cuenta cuando estamos sobre un escenario donde el incremento de casos ya constituye un problema. Entonces, ese es un trabajo que sí se viene permanentemente desarrollando, el monitoreo de las enfermedades trazadoras, se denomina eso, y la vigilancia post-desastre, como ya lo mencionaron. Además del monitoreo de medicamentos, que también se hizo mención en la exposición, que es sobre todo hay un análisis que se llama riesgo de potencial epidémico. El riesgo de potencial epidémico es un análisis que se hace en todos los establecimientos de salud en riesgo para saber cuáles son los daños o enfermedades que en un eventual evento climatológico van a dispararse. Entonces, teniendo mapeados esos daños, lo que hacemos es, ya, ¿esto con qué se trata? Tenemos la lista de medicamentos y vamos, ¿qué tienen? ¿Los tienen en cantidad suficiente? Etcétera, etcétera. Entonces, ese monitoreo es lo que estamos trabajando actualmente a través del Sistema Integrado de Gestión de Medicamentos, SISMED, y también con la DIGEMIT. Esos reportes están siendo analizados para poder hacer las medidas correctivas necesarias en preparación a este evento. Y con relación a la infraestructura, que usted bien lo manifestó, y es una cuestión muy, muy importante, hay una cuestión, hay varios decretos que han sido emitidos en los que se ha transferido presupuesto a las regiones precisamente para que hagan estos trabajos de preparación en los establecimientos de salud en infraestructura. Existen lamentablemente algunos temas de demora en la ejecución de este presupuesto, pero lo que se está disponiendo en coordinación con la Dirección General de Riesgos y Desastres y con la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud es precisamente acompañar desde este momento permanentemente a las regiones para ver cuál es el problema, cuáles son las trabas para poder viabilizar y coadyuvar a que ellos ejecuten el presupuesto. En eso estamos ahora. Por otro lado, a mí me parece importantísimo el apoyo de su trabajo, el trabajo de representación que ustedes hacen, ese conocimiento depurado y al detalle de cada establecimiento, nos ayudaría de sobremanera, y ya lo dijo el señor ministro incluso ayer en la Comisión de Salud, que existía una gran apertura, que nosotros cuando nos mencionan, y obviamente con legítima razón reclaman y levantan pues su voz de llamada de atención en el sentido de que existen deficiencias en el nivel operativo de los establecimientos de salud, de ninguna manera lo tomamos como algo que nos pueda molestar o de una manera inadecuada, sino más bien eso nos permite a nosotros identificar esos puntos importantes. Entonces, toda la apertura del despacho ministerial y el mío mismo, del despacho del viceministerio de Salud Pública, para poder identificar esos puntos. Pero sobre el particular, como les digo, sí hay presupuesto para disponer el tema de infraestructura, incluso para adquisición de oferta móvil, que es lo que se desplaza en una eventualidad para poder aumentar la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Eso sí se están ahorita precisamente en procesos de adquisición, y todo el esfuerzo que se está desplegando del Ministerio de Salud precisamente para ayudar a las regiones a ejecutarlo, se está desarrollando. Correcto, viceministro. Traslade nuestra preocupación desde la comisión. Creo que algo, como le digo, siempre tratamos de aportar acá estos módulos, ¿no? Para complementar, entiendo que el presupuesto no llega a quien debe llegar. O sea, allí hay que buscar los mecanismos, porque la DIRESA, las direcciones regionales, lamentablemente el gobernador con su dirección regional, ahí donde se paraliza esos traslados de inversiones que usted me está transmitiendo, y no llegan a los hospitales, y por consecuencia no llegan las apuestas. Entonces, sería importante hacer ese traslado directo a los hospitales, porque son unidades ejecutoras. Pero bueno, si usted tiene la Dirección Nacional de Infraestructura del Ministerio del MINSA, tiene una unidad de ingeniería, donde le hablaba yo, por eso le explicaba, si existen módulos que se pueden adaptar
siempre se busca que copiar lo mejor. Por ejemplo, en salud tienen módulos, por supuesto, en mayor escala, módulos de 110 camas que están implementando, pero no voy a eso, sino a menor escala. Para que sean módulos de atención rápida, 50 metros, 80 metros cuadrados, en las postas, losa, que ya hemos, le digo, porque ya hay experiencia que se han implementado aquí nomás en el Cono Norte, aquí se ha hecho. He tenido la oportunidad de participar muchos años y ha servido, pero ha servido para paliar y eso ha servido inclusive, nadie pensó en la pandemia, porque eso se ejecutó en el 2018 al 2019, todo un año, y al siguiente vino la pandemia. O sea, se utilizó esos ambientes porque era necesario. Entonces, esos módulos ha permitido de alguna manera paliar, y por qué no estos funcionarios que tenemos, que el Estado lo tiene, el MINSA, implementar estos módulos para poder llegar directamente a estos centros de atención. Sí, Es lo que le pido. sí, si me permite, creo que estamos completamente de acuerdo. Efectivamente hay experiencias, incluso creo que quisiera, con su anuencia, darle la palabra al director encargado de DIGERT para que haga la explicación de algunos temas, precisiones. Adelante, señor director. Muchas gracias, señor congresista, señor viceministro. Bien, estos últimos meses, gracias a un decreto supremo que pudo transferir partidas directamente a los gobiernos regionales, no se ha podido avanzar en cuanto a la adquisición de justamente módulos en los cuales el nivel central del Ministerio de Salud, de una manera de fortalecer las capacidades regionales, les presentó unas especificaciones técnicas básicas, ¿no?, que pueden ser adaptadas a la realidad de cada región. En este momento ya tenemos varias regiones, entre ellas Piura, que ya han podido adquirir estos módulos, ¿no? Algunos están en proceso de entrega, otros están todavía en plazo, en tiempo de entrega, y lo que va a ayudar mucho justamente a poder fortalecer las capacidades de respuesta de aquellos establecimientos de salud que se conoce pues justamente por el análisis que se hace a través de los últimos 5 años, que generalmente son afectados en estos eventos tipo fenómeno del Niño, lluvias temporales, ¿no? Entonces hay un buen avance en cuanto a las regiones. Hay algunas regiones que sí definitivamente no han avanzado en ese tema, teniendo presupuesto transferido directamente del MEF a las regiones, pero el acompañamiento es constante. Como Ministerio de Salud acompañamos a las regiones, les alcanzamos el apoyo técnico para que ellos puedan desarrollar adecuadamente las compras. Siempre algunas situaciones particulares de cada región demoran en ejecutar el presupuesto, pero otras muy bien han avanzado y ya tienen módulos que están listos para ser utilizados, ¿no? Y justamente son de 36 metros cuadrados, algunos son un poquito más grandes, 50 metros cuadrados, en fin, se adaptan a las necesidades de cada región. Estamos avanzando en ese sentido y esperamos para fin de año poder tener a la mayoría de regiones con módulos de infraestructura fija que pueda aumentar la oferta y poder responder ante un aumento de casos, ¿no? Y adicionalmente a esta situación, el Ministerio de Salud también cuenta con infraestructura móvil, como bien lo mencionó el señor viceministro, que se moviliza de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al aumento de casos en alguna región, en apoyo de generalmente los hospitales de mayor resolución que se ven, que sufren sobredemanda y necesitan más espacio e infraestructura temporal, que es la que movilizamos como Dirección General de Gestión de Desastres. Se llega, la infraestructura va completa, tiendas de campaña, tiendas de hospitalización, que tenemos de 40 camas, tenemos de 6 camas, 8 camas, de acuerdo a la necesidad, y van equipadas, ¿no? Entonces, termina el evento, se disminuye, van disminuyendo las atenciones, van disminuyendo los casos, esa infraestructura móvil se repliega, se vuelve a operativizar, se le da el mantenimiento adecuado y se tiene lista para poder enfrentar otra situación semejante. Muchas gracias. Ok, aprovechando esta misma pregunta, ¿cómo estamos con nivel de ambulancias? Ese es otro tema que también en lo que es infraestructura, ¿no? Logística, por lo que recibo yo como comprenderán, ¿no? ¿Cómo están de distribución? ¿Se han adquirido ambulancias? ¿No se han adquirido ambulancias? ¿O tienen planeado lo que va a cierre de este año? Sí, importante pregunta. Sí, lo que yo le pedí ahí en ese sentido, el tema de las ambulancias,
corresponde a una unidad operativa estructural del despacho del Viceministerio de Prestaciones, o sea, es el otro despacho. No tengo al momento, tengo entendido que hay varios procesos de adquisición de ambulancias en el marco de algunos dispositivos y algunas iniciativas de inversión que está haciendo el sector. No tengo el detalle al momento, pero con todo gusto se le puede alcanzar, se lo voy a solicitar al otro despacho. Efectivamente, o sea, creo que eso es parte de un trabajo que ya se viene realizando, pero como le menciono, no tengo la información ahora, pero se la puedo con todo gusto alcanzar con el otro viceministro. Y solo para agregar también a lo que mencionaba, para coadyuvar también a impulsar un poco esa ejecución a nivel de las regiones, la función como aliados a ustedes, que son representantes del pueblo, nos ayudaría también sobremanera. Claro, señor viceministro. Cuente usted, convertirme en un vocero, no tengo ningún problema. Si vamos a llevarle buenas noticias al pueblo, bienvenido, me sumo al equipo, ¿no? Pero que se plasme, que se sienta, no, que no sea burocrático, eso ya lo he manifestado, ¿no? Y si el gobernador no funciona, y yo le he demostrado mi mejor predisposición, en caso de mi región, pero hagamos el otro mecanismo, ¿no? Directo con los hospitales. Los directores de hospitales están ansiosos de esperar recursos. Ellos tienen una serie de requerimientos, usted lo sabe mejor que yo, tienen una serie de requerimientos, pero van a su instancia, que es su Dirección Regional de Salud, y ahí se entrampa el tema. Porque el director regional de salud espera que el gobernador, su voluntad, y eso, ahí viene el problema. Entonces no llega, el ejecutivo no se le ve. Le digo porque hablamos de lo que nosotros estamos ahí constantemente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos saltar esa garrocha, bienvenido. Si se puede hacer, yo le he conversado al gobernador, en el caso de mi región Ica. Y no hay, bueno, los directores de los hospitales, pues, ellos tienen mayor acceso directo. Y ahí no sé si existe, se puede a través de una norma, o cambiarlo nosotros, generarlo para que podamos darle viabilidad a sus recursos. El tema con los hospitales, que son los hospitales por lo general, dependiendo de su nivel de complejidad, no tienen población adscrita o un ámbito de influencia. Eso, los establecimientos de salud sí tienen población asignada. Entonces, pero igual, yo voy a transmitir esa iniciativa que igual nos parece importante para que el equipo técnico de las áreas correspondientes en el Ministerio de Salud haga la evaluación necesaria y todo cuanto intervención pueda coadyuvar esto, encantados. Correcto, señor viceministro. A ver, señores congresistas, finalizada la solución de las preguntas, o salvo que haya un colega que tenga una pregunta más. Agradecemos la participación de nuestros invitados, a los señores Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública, y Óscar Daniel Cáceres Núñez, director general de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional de Salud, a quien hemos manifestado el reconocimiento de la Comisión Especial para acudir a nuestra invitación para abordar los temas señalados en el marco del estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia COVID-19. Señora Secretaria de Técnica, se iba a brindar las facilidades a fin de que los invitados puedan retirar la plataforma. Muchísimas gracias, señor viceministro, señor director. Muchísimas gracias. Pausa. Un segundito. Finalmente, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de la lectura del acta. A efecto de implementar los acuerdos adoptados, si no hay oposición, se dará por aprobada. Colegas congresistas, no habiendo oposición, el acta de sesión se ha sido aprobada por unanimidad.